satukia, digo skine, con isca. Y digo, con isca y skine. Entonces ya te sibuto ya, sejito ya que. Chicueso hay, eroso hay, miriaca, mire, un rayo, bro rayo, recuerayo, miriaca, mire, y tare, con tare, chicuetare, mariane, te caua, te taua, mariane. Quisiéramos saber de ese tesoro que constituyen las comunidades indígenas costarricenses. ¿Cuál es la situación de ellas? ¿Cuántos grupos hay? ¿Qué lenguas se hablan? Bueno, hace 500 años éramos 28 pueblos, organizados casicalmente en 28 pueblos. Hoy somos 8 pueblos. 2 que ya perdimos el idioma, que son los chorotegas y los huetares. Pero quedan 6 pueblos que sí conservamos el idioma. Pero la mayoría, los que hablan el idioma, es los cabécares, los bribris, los guaymíes, los malecos, boruca y térraba. Todavía existe los 3 más mayoritarios que de población habla fluido. Los niños, los muchachos, los adultos hablan muy bien su idioma, en todo sentido de la palabra. Y distribuido en 24 territorios a nivel nacional. ¿Y cuál es exactamente la situación? ¿Por qué el Ministerio de Educación Pública tiene un departamento? ¿Cómo surgió ese departamento? ¿Cuál fue la necesidad que llevó a la creación de este departamento? Este es un espacio que se logró mediante un esfuerzo que hacen los líderes y los educadores, crear este espacio para darle atención o velar la calidad de educación en nuestros territorios. En este caso es la calidad educativa, los recursos humanos, en este caso los profesores que van a elaborar estos lugares deben conocer que no vayan a cometer otra vez los mismos errores del pasado, sino que vayan con respeto a construir conocimiento con los niños, apoyar, sensibilizar, fortalecer, revitalizar, en algunos casos rescatar también la parte cultural que todavía nos queda, y mucho. En eso que usted llama errores del pasado, ¿cuál, o entre tantos, cuál sería así el más lamentable que todavía tiene incidencia? El error del pasado fue casi la eliminación del idioma. Usted sabe, el idioma es parte de la cultura. La cultura lo construye el idioma y el idioma mantiene la cultura. Ambos van unidos y entonces al destruir estos valores pues se pierde. Entonces esos son los valores que nosotros luchamos hoy. El idioma, la cultura material, la tierra, porque eso es el espacio físico donde los pueblos pueden desarrollarse según su posibilidad, según su forma de vida. Ahora, ha habido una desigualdad en este sentido. Las comunidades indígenas saben mucho de los de este lado, de los de San José, por así decirlo, pero los de San José no sabemos mucho de las comunidades indígenas. En realidad lo que se ha promovido es educación intercultural, es decir, nosotros nos hemos sometido a las estructuras formales del sistema para sobrevivir, pero lo que nosotros soñamos y promovemos es una educación bilingüe intercultural, es decir, el profesor que vaya a elaborar estos territorios debe conocer la lengua, debe conocer los valores para poder promover y construir juntos. Ese es el proceso en que estamos, sin embargo, hoy no hay un instituto, no hay una universidad especializada en la materia, pero con la ayuda de las universidades y de representantes del Estado, yo pienso que sí se puede lograr este objetivo. Y no estaría mal también pensar que en estos currículos tradicionales se integren esas lenguas. Yo pienso que esta sociedad, para que seamos más justos, más sensibles, debemos de conocer. Y para esto hay que promover, hay que difundir, hay que sistematizar físicamente, digitalmente los materiales, en audio, en video, para poder difundir diferentes medios
Solo de esta forma la sociedad nacional puede conocer la fortaleza y la debilidad que nosotros tenemos y así poder entendernos. Bueno, que este programa sea un primer paso para hacer una reflexión y una concientización sobre lo que es Costa Rica como identidad, una unidad en su diversidad étnica. La historia personal de Severiano Fernández nos va a servir para encaminarnos también en el análisis o la reflexión de qué ha sucedido con todas estas comunidades y estas culturas milenarias autóctonas de Costa Rica, cómo la cultura costarricense las ha asumido o las ha rechazado. En realidad en la escuela, en aquel entonces los textos decían que había unos indígenas muy inteligentes llamados los bruncas que elaboraban el oro, que eran indígenas muy inteligentes, pero hoy ya no hay indígenas. El maestro que nos daba, nos instruía era de la meseta central, un alajuelense que muy bueno en su campo, pero en cuanto al mundo indígena, la diversidad él desconocía. Entonces lo que él nos decía era, usted tiene que aprender castellano, no hable su idioma. Usted tiene que hablar castellano, si no, usted quiere ser gente, tiene que hablar castellano. Entonces yo me puse muy triste, me puse a llorar porque no sabía hablar castellano. Pero en la casa me dijeron, no, usted va a ser grande, vas a vender, vas a comprar, tienes que hablar castellano. Sin embargo, en la casa vas a hablar el idioma bribri cabecar. Bueno, yo hablo ambos idiomas, ese es mi mundo. Con ese idioma conocí el mundo, los colores, la alegría, la tristeza. Todo ese juego lo hacía mi mundo, un mundo diferente que la escuela el maestro desconocía totalmente. Sin embargo, fue difícil. A través de muchos años tuve que aprender a leer y a escribir para poder sobrevivir prácticamente. En ese entonces yo no sabía qué era beca, ir a la escuela 3,5 kilómetros, ir a mi colegio 11,5 kilómetros durante 6 años. Es decir, un esfuerzo enorme si quería salir adelante. Caminaba quizás muchas horas para ir a estudiar libro de texto, porque no tenía libro de texto. Entonces, una compañera quizás vivía unos 5 o 6 kilómetros, nos prestaba un libro. Era muy limitado las oportunidades. Había que estudiar de veras con mucho amor, mucho cariño, mucho sacrificio, con hambre, solo con agua. Yo me acuerdo que llevaba un pedacito dulce, ese era mi almuerzo. Ahora al recreo me comía mi pedacito dulce, con eso pasaba todo el día. Que hoy la situación es diferente, quizás ha mejorado un poquito. Pero ¿Qué tanto habrá mejorado? un poco materialmente ha mejorado un poquito, pero todavía el Consejo Superior de Educación no está incluido los textos como oficiales para estudio. La Sala Cuarta reconoce el convenio 669. En 1989 cambia el artículo 76 de la Constitución Política que dice el idioma oficial es el castellano. Sin embargo, el Estado velará y cultivará los idiomas indígenas. Eso está en los papeles. Eso no es real, en todo sentido, porque no se ha cumplido el 100%. Hoy tenemos educadores, pero educadores sin... es como un carpintero que no lleva su serrucho o su martillo. Es un maestro que va sin material didáctico, sin recursos a mano, sin infraestructura. ¿Cómo va a trabajar? Lo difícil es, después nos pasa la evaluación, igual que la Escuela del Perú, la Escuela Metálica, nos pasa igual que Chirripó, y donde nosotros somos expulsados del sistema. Imaginen estos muchachos de sexto grado cuando llega al colegio. No ha recibido la información suficiente, por lo tanto no va a competir en iguales condiciones. Hay desigualdad, inequidad, que tanto se habla en el papel, en el discurso político, y en la realidad no es así. En el próximo segmento hablaremos también del tesoro de la lengua. En esta sección del Museo del Oro Costarricense, del Banco Central, estamos ante la presencia de muchas imágenes de la mujer.
Y entiendo que hay por lo menos dos mujeres muy importantes en tu vida. Tu madre que te dijo hay que aprender el castellano porque vas a ser grande, vas a comerciar, pero también una mujer, la abuela, que te lleva por los caminos de la lengua materna. Y tus libros es una posición en donde la lengua materna trata de enseñarse en contexto. Bueno, en realidad yo siempre he dicho que la primera maestra de uno es la madre. Desde el balbuceo, cuando somos chicos, la madre es el que nos enseña y nos guía los primeros sonidos, ¿verdad? Y en realidad mi madre influye en mi vida, siempre me fortalece en que tengo que hablar el idioma, no debe morir. Sin embargo, tengo que hablar castellano para poder sobrevivir, para poder vender, para poder comprar y poder sobrevivir en una sociedad. Y si vas a estudiar, tienes que aprender castellano. Esa influencia de mi madre, positiva siempre, aunque me apoyaba que hablara el castellano, el cavécar y el bribre en la casa. Pero hay otra persona fundamental, es mi abuela materna, que siempre nos decía que cualquier actividad que hagas en la vida, hágalo con placer, disfrute de lo que estás haciendo, ya sea sembrar, chapear, cualquier actividad, porque ella iba a moler maíz, un ejemplo, y cantaba al ritmo como se movía la piedra, así iba cantando. O vamos a sembrar, vamos a chapear, va cantando, siempre era una poetisa, porque vibraba, brillaba esa energía, que las cosas hay que hacerlo con alegría. El día que lo hagas como esclavo o castigo, las cosas no tienen sentido. Y yo creo que es una pedagoga porque hasta el día de hoy, cualquier actividad que hagas, tiene que ir contento, feliz, y el tiempo se le hace pequeñito. Pero si de lo contrario, el tiempo se le hace difícil y tedioso, ¿verdad? Y yo pienso que el trabajo que uno hace tiene que hacerlo alegre, ¿no? Y estos trabajos tuyos tan relacionados con la lengua materna precisamente y en contexto, ¿qué significa eso y por qué? En Costa Rica siempre se habla contextualización curricular. Y generalmente los libros vienen de Argentina, de Colombia, de México, etcétera, etcétera. Ese libro trae contextos de cada país. Y muchas veces hacemos el esfuerzo de contextualizar a nuestra región y no lo es. Porque en el libro están la fotografía, los dibujos, elementos de otros países, menos el nuestro. Entonces hice un esfuerzo junto con la Fundación Naire, Fundación Sueca, para poder sacar un libro verdaderamente contextualizado, con fotografía, con dibujos de los niños y el idioma cavécar de Chirripó, es decir, es bilingüe, cavécar y español. Un libro de verdad que recoge los animalitos, el río, el charquito, no lo que pasó conmigo. Me enseñaba mi maestro el río Orinoco, el río Nilo, que nunca llegué a conocer, sino el charquito que está detrás de mí, nunca lo conocía, pero en la vida práctica sí lo conocía, la flora y la fauna que había alrededor. Entonces yo pienso que los maestros debemos de empezar por allí. Dejemos el discurso, empecemos a escribir todos los elementos que hay a nuestro alrededor. Ahí está la riqueza, ahí está el libro abierto y viva y vivo. Con eso podemos construir elementos. Entonces, las plantas, los animales, la riqueza nuestra. Gracias a Dios, Costa Rica tiene una biodiversidad muy rica y ahí podemos construir. Las canciones nuestras, los bribri, los cabecas, nosotros danzamos, nosotros cantamos. Pero eso no existe en la literatura costarricense, en ningún libro se encuentra. Y no sobresale, nadie lo resalta, pasamos invisibilizados. Y me duele mucho cuando uno está en otros países, dice que las autoridades educativas dicen que en Costa Rica no hay indígenas. ¿Dónde sale usted? ¿Dónde viene? Digo, siempre hay costarricenses. Habemos 63.000, 27.000 viven dentro de los territorios indígenas. Más de 250 escuelas en el país, más de 500 maestros indígenas, más de 115 maestros de lengua y cultura. Hoy ya empezamos a trabajar con maestros de lengua y cultura. Allí está el idioma. Ahí está la identidad. Ahí está la identidad. Profesor Fernández, ¿cómo educar en la diversidad? Es un tema sensible que yo pienso tenemos que de veras
poner el corazón, el cariño, el amor de frente. Eso es lo que hay que tener primero. Pero para educar, debe conocer. Si no conoces, puedes atrofiar, puedes destruir. Yo siempre he dicho que la educación es arma doble filo. Puede construir o puede destruir. Muchas veces las aulas son jaulas que sirven para domesticar y no son aulas como aulas para humanizar, que a veces se cometen muchos errores. Entonces la educación puede alimentar, puede abonar la autoestima, la identidad, o te aleja de lo suyo, te avergonza de lo suyo. Por eso es que muchos de los costarricenses, somos costarricenses, quizás materialmente, pero espiritualmente estamos en otros países. Admiramos a otros, pero no admiramos la ecología, el clima, la comida, la diversidad, la lengua, el idioma, la danza, la espiritualidad de los pueblos originarios de Costa Rica. Que hoy, gracias allá en la cordillera de Talamanca, la parte sureste del país, está la población indígena, que en miles de años sus ancestros les enseñó valorar, apreciar, convivir, compartir con todos los elementos de su medio, manifestado por medio de la danza, por medio de la literatura oral, por medio de la vivencia. Es decir, practicaron quizás los valores en la vida cotidiana, en la práctica. Por eso nosotros somos clanes de árboles, clanes de los animales. O sea, la familia de nosotros no es una familia padre, madre y hermanitos, sino la familia trasciende más allá, que es todos los elementos que existen alrededor. Un ejemplo, hoy yo soy clan libélula, otros serán clan roble, clan abejita, que muchas veces otras sociedades no lo entienden, porque tiene otra visión, otra formación, otra cosmovisión, una cosmovisión materialista y no una cosmovisión espiritual del hombre, la relación continua y permanente, casi indivisible, intrínseca con los elementos de su medio. Por eso quizás una forma sencilla, pero allá en la montaña hoy se canta, se danza, se guarda con mucho celo la sabiduría indígena. Y por eso existe hoy todavía la montaña de Talamanca. Gracias por esa sabiduría, por esa cosmovisión. Entonces el profesor que va a este territorio primero debe conocer el idioma, los patrones, la estructura, la cosmovisión, la espiritualidad, la comida, la cultura material, la cultura espiritual, para que haya respeto verdadero. De lo contrario, vas a imponer, si vas a pensar que voy a enseñar sabiduría a estos ignorantes, ya empezamos mal. El profesor debe aprender algunas frases, porque yo siempre he dicho una frase indígena, cualquier palabra es la llave para entrar en el corazón de la otra persona, es la llave para abrir el diálogo, la confianza. Muchas veces hemos visto que un profesor está hablando, dando lecciones, impartiendo lecciones de castellano, y los niños están hablando ese idioma otro contexto, otras ideas, otros intereses, que no es lo suyo. O sea que los currículos no están estructurados dentro de esa diversidad. Se está haciendo grandes esfuerzos, pero estamos todavía en pañales. Pero esto depende de sensibilizar a las autoridades del Ministerio de Educación, todos los ministerios del Estado, los sacerdotes, los comerciantes, los policías, la gente que tiene que ver con toda la sociedad civil debe tener esta formación en la diversidad. De lo contrario, se impone otra cultura y no se respeta. Y pocos ya nos quedan. Ya se han perdido y se van perdiendo y se va deteriorando. Además, yo siento que si bien los museos cumplen con una función magnífica de resguardar la memoria, pero pareciera como que ya el asunto indígena es de tiempos pasados como que ya no y existe. no existen. Sí, bueno, yo admiro los museos porque recoge el arte de los ancestros, pero es como algo que ya pasó. Que ya pasó. Hoy todavía nosotros existimos carne y hueso, pero nadie nos conoce. Nos quiere ver indígena, pero andar taparrado, andar desnudo. Y hoy somos un ciudadano más igual que todos. Yo siempre he dicho, biológicamente somos una máquina maravillosa que funcionamos igual,
pero culturalmente somos, esa es la diferencia. La cultura, el idioma, la espiritualidad es lo que nos hace diferente. Esa es exactamente lo que hemos... Y eso es lo que hay que conocer y eso es lo que hay que compartir. Y lo que tratamos también en nuestros programas de hacer comprender. Claro. Gracias. Uno de los grandes valores de nuestra cultura es el valor ecológico, la conservación de la naturaleza. Y me parece que también eso viene de esa herencia del llamado abuelo indígena. En realidad es así. Los indígenas, cuando vivieron solos, quizás había mucha diversidad de animales y plantas, razón por la cual, lógicamente, al existir cantidad de especies, desarrollaron vocabulario, desarrollaron nombres, y no solo nombres, sino canciones, danza, literatura oral, mitología, pero enorme, y el contenido de la literatura es el uso racional de los recursos de su medio, donde había una espiritualidad, una relación armoniosa con el uso mismo. Un ejemplo, el cazador si va a matar una danta, inmediatamente cuando caza una danta, el espíritu de la danta pasa a ser la novia del cazador y se apodera de todos los órganos del cazador. Por lo tanto, el cazador tiene que guardar una dieta durante un mes. No tiene que comer sal, no tiene que hablar con ninguna mujer, no tiene que dormir con ninguna mujer, debe aislarse. Por eso quizás los cazadores no matan danta, porque hay que someterse a una dieta muy estricta que no es cualquiera que va a sostener, ¿verdad? Eso es uno de la forma de uso, ¿verdad? Si es el tigre, lo mismo. El tigre es otro animal sagrado también de los cabécares, porque la hija de la tigra es la que Cibó un momento dado transformó en una ceremonia especial en Sulara. Sulara es la tierra. Por lo tanto, es un animal sagrado también de los cabécares. Y la danta también es animal sagrado de los bribris. Por lo tanto, esa es la regla, las normas que tenemos que aprender. Y además no se debe maltratar ningún animal. Si lo vas a matar, hay que comerlo. Si no, no se puede matar. Y el asunto no es solo acá, sino trasciende el más allá. Si usted mata un animal, el espíritu de ese animal te está esperando cuando se muere usted. Está esperando el alma. Cuando uno se muere, ese animal llega y te lleva de la mano o te lleva alzado. Y si lo maltrataste, también esa avispa o esa culebra, ese perro llega y te muerde. Entonces el alma sufre mucho y no llega a Suracasca, al más allá. Si has cuidado los animales, téngalo por seguro, cuando te mueres, te vas a morir, el alma lo van a llevar como una procesión de aves, de flores, al más allá. Por lo tanto, eso hay que ganarlo acá. No debes maltratar ningún animal. Y me decías que tu abuelo tuvo que ver mucho también en esa formación, en esa inspiración poética. Siempre. Un ejemplo, el maíz. Cuando íbamos a cosechar maíz decía, hijo, antes de cortar un elote, sabes que el maíz sonríe feliz cada vez cuando el Señor Sol los alumbra. A eso se debe que las mazorcas tan agradecidas tienen el cabello dorado, amarillo, como los bigotes del Señor Sol. ¿Qué te parece? Y no solo eso, también cantaba y decía, diara, 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 yecuera, diara, oscura, que dirsun, que dirsun. Gran sol, solcito, gran sol resplandeciente. Gran sol, bienvenido a alumbrar a todas las semillas que te están esperando. Las plantas, los animales, bienvenido, Señor Sol. Gente muy sensible, gente poética, poetas y poetisas. Así es toda la actividad. Canto a las cosas, el respeto a las cosas. Hoy se ha perdido. Hoy le echamos veneno, hoy cortamos las casas. ¿Cuáles son las casas? Las montañas, la comida, donde viven animales que son muy sensibles. Hoy quemamos y se quema todo. Y hoy, por eso es que estamos sufriendo, dicen mis abuelos, hoy la tierra está sufriendo ese cambio.
Y ese cambio nosotros también estamos enfermos, porque ya no hay nada que comer, no hay río. Decía mi abuelo, antes este río cantaba, me arrullaba. Hoy el río se esconde detrás de las piedras, porque alguien lo mató y somos nosotros mismos lo matamos. Creo que entonces es muy pertinente volver, recordar esas herencias, admirar estas culturas milenarias, y te damos muchas gracias profundas por habernos ayudado a aprender y a enseñarnos que Costa Rica es una en su gran diversidad.